El avance tecnológico, la ciencia, la civilización y ese sinfín de juntas diplomáticas en las que los políticos usan trajes pomposos en palacios de arquitectura fina y refinada, todas esas cosas tan bonitas que generan una ilusión de orden, progreso y bienestar, no pueden detener el horror que los humanos son capaces de causar. En Europa, desde las ciudades que una vez vieron a los grandes científicos y filósofos occidentales, explotaron las dos guerras más aterradoras y oscuras de la humanidad, momentos tan demenciales en que de forma racional y ordenada se usaron gases químicos tan poderosos que tan solo tocar la piel la achicharraban. Los libros de historia son el gran ejemplo de que todos y cada uno de los seres humanos, sin importar su educación, clase social o momento histórico, tienen lo necesario para participar de los momentos más oscuros. Al reflexionar sobre todo esto, muchos se equivocan al pensar que estos episodios oscuros ocurrieron porque la sociedad había perdido sus valores, se había enfermado o incluso se había entregado a sus ambiciones e ideales más aberrantes. Pero no es así. La gente se ha equivocado en creer que el odio y la ira son emociones especiales que solo nacen entre las personas incivilizadas o enfermas. Porque, así como la alegría, el terror y otras tantas emociones más, el odio y la ira son emociones que pueden ser sembradas en los individuos como en las masas por cosas tan simples como los discursos de un buen orador, la publicidad y, claro, la propaganda política. Este video no es más que un manual de cómo lograr que la humanidad termine acabando consigo misma, no con la intención de que aquellos que lo vean pues lo intenten, sino que aquellos que lo vean sean capaces de diferenciar cómo estas estrategias que ya funcionaron una y otra vez a lo largo de varias décadas pueden seguir funcionando, porque de hecho están funcionando en el presente. El horror humano no ocurre cuando la moral desaparece, sino al contrario. La moral puede ser usada para iniciarlo, tal como dijo el divulgador y psiquiatra Pablo Malo, el no matarás nunca es un no matarás a nadie, sino más bien un no matarás a los tuyos. La moral no incluye a toda la humanidad. Uno de los primeros y principales pasos para que la gente comience a considerar la posibilidad de hacer un gran daño a otros es justamente que empiecen a considerar a esas personas como un otros, y no como parte de un nosotros. El mecanismo es simple: aprovechar cualquier diferencia que exista o incluso inventar alguna diferencia de ser posible, para que así la sociedad o un grupo de personas comiencen a considerar que el grupo al que se quiere destruir es un grupo muy diferente de ellos, pero tan diferente que las consideraciones y la moral que normalmente usan día a día no debería o incluso no podría ser usada, porque esos otros pues son realmente diferentes. El ejemplo más clásico de todo esto es el racismo, donde con el argumento de que la nariz de los esclavos de África era más abierta y amplia que la de los europeos, ya con eso se decía que había una evidencia absoluta de que estaban adaptados para respirar, aún estando de rodillas, pegados al suelo, por lo que no solo eran demasiado diferentes a los esclavistas, sino que además era bueno y natural que se dedicaran a trabajar los campos. Ya hablando de un ejemplo más actual, está la fiebre del macartismo, ese donde las personas con ideas que pues no eran claramente anticomunistas, pues sin ningún tipo de juicio o proceso eran tachadas como traidoras, por lo que a menudo una persona que no fuera comunista, sino simplemente no estuviera absolutamente en contra de él, era aislada de la sociedad, perdían su empleo y su reputación era completamente destruida. Irónicamente, aunque estas verdades pueden empezar siendo inventadas, con el tiempo pueden terminar sintiéndose bastante reales. Una vez que las personas asumen como una verdad absoluta que esas diferencias son muy reales, la sociedad comienza a construir una burbuja de aislamiento para esas personas. Una burbuja que con el paso del tiempo puede llegar a volverse muy real, a través de paredes, leyes, rejas y otras tantas medidas. Una burbuja que entre más y más pasa el tiempo, la gente puede llegar a creer que existe por razones naturales y no porque alguien la inventó. Justamente, muchos esclavistas consideraban que le estaban haciendo un favor a todos sus esclavos, porque ellos pensaban que les estaban dando un lugar donde podían vivir, que sin ellos no sabrían a dónde ir y no tendrían verdadera ocupación en este mundo, que por el hecho de que su esclavitud era algo natural, si ellos los liberaban, tarde o temprano terminarían esclavizados en otros lados.
Y también para los anticomunistas de Estados Unidos y para los comunistas de la URSS de Stalin, los que poseían una ideología, aunque sea un poco diferente a lo aceptado, se les aislaba de toda la sociedad en nombre de la libertad o en nombre del bienestar. La empatía. Esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, la sensación que hace que nos sintamos mal por las desgracias que le pasan incluso a los desconocidos, es una sensación que puede aparecer al instante o simplemente puede no hacerlo en lo absoluto. Cualquier poder que desee la destrucción de un grupo de personas o de un individuo necesita que la sociedad no quiera ni pueda tener empatía por ellos. Como muchos sabemos, la guerra de Vietnam terminó con la derrota de Estados Unidos, en parte gracias a que aquella guerra estuvo repleta de cámaras que semana con semana mostraban al pueblo estadounidense el sufrimiento de los vietnamitas, algo que se supone debía causar gran orgullo por el poder de Estados Unidos, solo terminó despertando indignación moral, que hizo que la propia gente de Estados Unidos llenara las calles para oponerse a su propio gobierno y a su propio ejército. Pensando en esto, creo que es lógico decir que el primer paso para evitar que la gente tenga algún tipo de empatía es evitar que puedan ver a las personas que están siendo destruidas. Algo que a medida que avanza la tecnología tiene cada vez más profundas y preocupantes implicaciones. ¿Saben cuál fue el arma más mortífera de la Primera Guerra Mundial? La artillería. Cañones tan avanzados y potentes que permitían lanzar cargas explosivas y de metralla a lugares muy lejanos. ¿No es aterrador? Aquello que quitó más vidas en la Primera Guerra Mundial eran soldados que estaban jalando un gatillo. Soldados que eran incapaces de ver lo que estaban causando a lo lejos y que después de eso, pues no sabían si habían causado bajas o no. Desde entonces, uno de los mayores dilemas militares ha sido cómo la guerra se va haciendo más y más salvaje a medida que las armas se van haciendo más y más sofisticadas para lograr que el que las dispara tan solo vea una pantalla y no a quién le está disparando. Que la guerra sea algo donde mandatarios y generales le presten más atención a números en una pantalla que a las vidas que están tomando. Y sí, para aquellos que lo estén pensando, todo esto aplica pero muy bien a todas las redes sociales, a la forma en la cual cada vez más nuestra interacción no es con personas frente a frente, personas a las que podemos ver sufrir, sentir, sino meras pantallas. Pero bueno, regresando, todo este efecto se hace más poderoso, no cuando evitas que la persona vea al otro, sino cuando tú controlas el detalle y la manera en que lo ven. Ya saben, a través de dibujos, propaganda, videos editados, todo ese tipo de cosas que pueden hacer que el enemigo se vea malo, negativo, atrasado, feo y necio. Un fenómeno que, como la gran mayoría pues ya lo sabrá y ya lo habrá visto muchas veces, desgraciadamente pasa todos los días en las redes sociales y muchas veces en los medios de comunicación masiva. El siguiente paso o punto para lograr que la gente no reaccione o incluso se una al creciente desprecio hacia un grupo chico o enorme de personas es la justificación moral de que hacerles el mal es algo que está bien, porque es un modo de destruir el mal. Técnicamente, todos hemos aceptado que el gobierno del Estado tenga la capacidad para encerrar, castigar y a veces acabar con una persona, por el hecho de que creemos y aceptamos que eso ocurre para que haya un orden, o incluso pues para que exista el bien social. Esto es algo que pasa todos los días, y hasta que alguien de nosotros o uno de nuestros conocidos vive sus contradicciones, es algo que simplemente no nos importa. ¿Pero cómo? Bueno, porque hay una justificación, en un sinfín de mitos, en un sinfín de religiones, desde la judio-cristiana hasta las orientales, manejan varias historias en las que hacer daño, o incluso la crueldad, es buena y necesaria, cuando se hace para una enseñanza buena, o cuando se hace para castigar un pecado o un mal. Así que sí, tenemos muy bien establecido en nuestro ideario cultural que no importa el nivel de horror, crueldad o lo que sea, pues es aceptable y es hasta algo para celebrar mientras se haga en nombre del bien. Sí, cuando Maquiavelo pensaba en que el fin justifica los medios, no era amoral, por el contrario, quizá era más moral que cualquiera de nosotros. El ejemplo más real y crudo de esto ha ocurrido varias veces en los pueblos perdidos de México, cuando los pobladores de un lugar, presas de un pánico o un miedo hacia una persona de fuera, toman justicia por propia mano. No puedo mostrar imágenes,
por cuestiones obvias. Pero en una ocasión, la gente de un pueblo hizo pagar la pena máxima a 2 encuestadores, solo porque pensaron que eran secuestradores. No solo fueron terriblemente crueles, de una forma que no puedo describir aquí, sino que además se vanagloriaron, se sintieron héroes, se sacaron fotos posando con poses de superhéroe frente a lo que quedó de aquellas personas sobre las que hicieron caer el martillo del bien. Como vemos, no es tan simple. Para que la sociedad se una a hacer el bien con mayúsculas, ya saben, para destruir a un grupo de personas en particular, pues debe existir una alarma, una sensación de amenaza en la que hay que salir a defender algo bueno, valioso, o lo más precioso de la sociedad, la cultura o las personas. La mecánica de esto es simple. Un grupo de gente que se considera buena va a defender la cosa más buena y valiosa posible de la sociedad, o al menos eso dicen ellos. Por eso, todo lo que tengan que hacer no importará mucho, aun cuando lleguen a los extremos más radicales, porque siempre estará justificado, porque no lo hacen por el mal, no, lo hacen para llevar el bien o para defender algo bueno. En la Revolución Francesa, los revolucionarios en su lucha contra la opresión del viejo orden y las monarquías terminaron votando y aprobando la llegada de una era tan terrible que los libros de historia la llaman simplemente como el terror. En aquellos casos que han ocurrido en México, la gente nunca se unía con la intención de ser violentos, se unían con la idea de que estaban haciendo algo muy bueno, se unían con la idea de que estaban defendiendo a los niños de la gente mala de fuera. Los movimientos racistas de Estados Unidos siempre han manejado la idea de que no están haciendo algo malo, sino la idea de que de hecho están defendiendo la pureza, la grandeza de su pueblo. Raramente se promocionan o se presentan ante la sociedad con los eventos de Tulsa o de las iglesias que devastaron, porque esas atrocidades pues no son lo principal de ellos, no, son cosas secundarias que son vistas como sacrificios necesarios para un bien mayor. Sí, cualquier gesta moral, por destructiva y cruel que pueda ser, siempre será vendida a los 4 vientos como una gesta por el bien, por cuidar lo más sagrado, lo más bonito, lo mejor, eso que todos deberíamos de amar. Una cosa tan buena que si no te unes a la cruzada para defenderlo, debería ser considerado tan malo como los enemigos que la amenazan. Es que nada nos deja más claro que la moral es ambigua y manipulable, como el hecho de que desde su punto de vista, hasta las ideologías más detestadas por la sociedad, se ven a sí mismas como las defensoras de algo bueno o del bien mismo. Sí, todas las ideologías, todas las doctrinas, todos los movimientos sociales, para ellos mismos, son los buenos de la historia. Y eso es delicado, porque en sintonía con el pensamiento de Eric Hoffer, sentir que somos los buenos y los otros son los malos, eso es todo lo que nos hace falta, para justificar prácticamente cualquier cosa que les hagamos a ellos. Bueno, ya hablamos de los buenos, ahora toca hablar de los malos, de los diferentes, de los enemigos, de esos que nos dirán que debemos destruir, dañar o aislar como castigo porque podrían destruirnos o dañarnos. Nada refleja mejor una campaña de erradicación y desprecio contra un grupo de personas que dejar de tratarlos como individuos, para pasar a tratarlos como una mente colmena, en la que todos comparten pensamientos y culpas. Sí, algo como una especie de organización malvada, en la que todos comparten una terrible costumbre o una terrible maldición. Si una persona de ellos hace algo malo, como, no sé, robar, la sociedad no pensará en el ladrón como un individuo que eligió o se vio empujado a robar por su cuenta, sino que más bien pensará en que todos los de su grupo son ladrones, o que por lo menos, pues todo su grupo apoya y está muy de acuerdo en que roben. Una vez que la sociedad se ha tragado y ha logrado pensar de esta manera, le nace una lógica bastante sencilla. Cuando uno de ellos haga una cosa mala, hay que castigarlos a todos y cada uno de ellos. Lo sé, suena ilógico, pero hasta nuestras fechas esto es algo que aún sigue funcionando finamente, para lograr que gente inocente, que lo único que comparte con un delincuente es su color de piel, su nacionalidad, su sexo, su religión y mucho más, pues sea tratada justo así, como un delincuente. Por eso las discusiones de internet se llenan de fotos de dictadores de izquierda y de derecha, de gente mala de tal color, de tal sexo, de tal religión, porque la sociedad está invadida de este pensamiento en donde el mal no es un tema individual, no, es un tema de grupos enteros. Por eso casi no se habla de individuos, sino de países, religiones, sexos, colores, ideologías y demás.
Porque así, no solo es más fácil sentir que entendemos la realidad y sus problemas, no, también es más fácil encender la furia de las masas contra un grupo de personas o contra un problema. Un grupo de personas que sentimos que si pudiéramos borrar de la realidad, también borraríamos todos los problemas del mundo. El punto final, al menos de este video, para lograr que la humanidad arda, es algo que yo llamo el fetiche de la conceptualización. Básicamente, encerrar toda la complejidad de la realidad dentro de un concepto simple, para lograr que las masas no solo no tengan que pensar, sino que además no quieran hacerlo. Primero se toma una palabra que puede ser inventada o no, a la que hay que darle un significado tan pero tan amplio y ambiguo, que pueda significar diferentes cosas dependiendo la conversación o la pregunta. Luego esa palabra debe ser usada como respuesta frente a casi cualquier problema posible. Si es posible, de forma arrogante y moralizante, acusando al que no la conoce o no la acepta como una palabra real e importante de ser casi tan malo como la situación sobre la que pregunta. La idea es que como esa palabra es la solución y la explicación, el que no la conoce es porque no la quiere conocer o porque cree que es falsa. Así, poco a poco, la palabra se repite y se propaga como un virus, pues porque nadie quiere ser malo, o por lo menos no quieren sufrir las consecuencias de no aceptar y no usar esa palabra. Si todo ha salido bien, los seguidores tendrán una palabra que para ellos justifica y explica racionalmente que lo que están haciendo es lo que debería de hacerse en todo el mundo. Una palabra que, además, transforma en malos o enemigos a todos los que no crean en ella o no la usan. Un concepto que básicamente les brindará la fantasía de estar del lado correcto de la historia. Por esto yo quiero preguntar, ¿qué o quién causa todos los problemas del mundo? Bueno, según presidentes, líderes sociales y gente de internet, el neoliberalismo, el capitalismo, el comunismo, socialismo, la feminización, los rojos, los fachas, los pobres, los desviados, los anormales, los enfermos, los radicales, los antisociales, los vagos, los indisciplinados, los herejes, los hippies, los religiosos, los ateos, y un largo, etcétera más de palabras que miles y miles de seguidores han usado, sin jamás leer algo al respecto de la historia y el significado de esos términos. Miles y miles de seguidores fundamentando su forma de ver y entender los problemas del mundo a través de algo que no pueden darse cuenta que es un dogma, porque negar o cuestionar ese concepto es moralmente malo. Gracias a esto, no es difícil ver movimientos que empezaron con motivos muy estudiados, muy racionales, y terminaron deformados, a ser simples movimientos de buenos tan obsesionados con destruir a los malos que no dudarán en lo que tengan que hacer, ni tan siquiera romper y contradecir sus propias ideas con tal de cumplir sus cometidos. Claramente, este video no muestra todas las formas, todos los puntos, todos los pasos en los que se logra, causar el horror. Solo algunos que son bastante importantes en esta época. En fin, toca concluir con lo más importante sobre el horror y la oscuridad de la humanidad. Todos nosotros llevamos dentro todos los ingredientes necesarios para formar parte del horror y de la locura. De hecho, puede que ahora mismo ya estemos siendo parte de un creciente odio o desprecio hacia algún grupo, sin que tan siquiera nos demos cuenta. O incluso nos hemos dado cuenta, pero nos sentimos alegres, felices, orgullosos de hacerlo. Porque así funciona. El mal no es malo mientras estamos dentro de él. Y el bien no es bueno cuando estamos fuera de él. Al final, todo lo que entendemos por bien y mal no es intuitivo. No nace de la nada, ni mucho menos solo de nosotros. No, siempre hay fuerzas, intereses, situaciones deformando nuestra moral. Por eso yo pregunto, ¿qué habrían hecho los seguidores de los dictadores de la historia si tan solo hubieran podido dudar de si lo que hacían era el bien de verdad? ¿Se habrían detenido? También te pregunto, ¿tú has dudado alguna vez sobre lo que tú consideras como el bien? No lo sé, quizá la única medida de defensa que tenemos frente a todo esto es tratar de ver más allá de nuestra propia moral y claro, tener bien en cuenta que el horror más oscuro de la humanidad puede ocurrir, no a pesar, sino incluso gracias a nuestra propia ciencia, nuestra ideología, nuestra cultura, nuestra sociedad y claro, nuestras propias ganas de hacer un mundo mejor. Como dirían por allí, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones.